pidiendo tu guianza, que nos hables, que nos bendigas por tu palabra, Dios mío. Que esta tu palabra, Señor, cobre vida en cada corazón, que la podamos aprender, que la podamos, Dios mío, llevar a nuestros corazones, llevarlos a la realidad, a llevarla a poner por obra tu santa palabra. Dios mío, te ruego que bendigas a cada uno de los que estamos hoy reunidos en este lugar, Señor, que tu mano se extienda hacia cada vida, Señor Jesús. Padre Santo, que nuestro venir a este lugar sea de bendición para cada uno, que podamos estar, Señor, en tu presencia, Señor, y que tú puedas mirarnos a nuestros ojos, Dios mío, y puedas ver nuestra necesidad, puedas ver, Señor, que necesitamos de ti cada mañana, cada día, Dios mío. Gracias, Dios, por los hermanos que ya están aquí. Bendíceles, Dios, con tu presencia. Bendíceles, Dios, con tu Espíritu Santo. Y bendíceles con tu palabra, amado Dios. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús, te pido tus bendiciones. Muchas gracias, Dios. Amén y amén. Estamos contentos, hermano. Ánimo, hay que levantar el ánimo, ¿verdad? Porque de hecho es palabra del Señor, que siempre cuando se dirigía a sus discípulos les decía: ten ánimo. Cuando ellos estaban todos acongojados, tristes, tened ánimo, porque un hombre desanimado no sirve. ¿Qué puede hacer un hombre desanimado? Una persona ya que perdió la esperanza ya no sirve. Pero Dios quiere que estemos animados sabiendo que en Él hay esperanza. Hoy le voy a invitar a la palabra del Señor a San Juan 5, 38 y 39. Sería el 39 donde nos vamos a enfocar más hoy en este día. Amén. Mire que estamos empezando 6 minutos tarde, esperando que algunos hermanos más llegaran. Algunos ya no llegaron. Bueno, los que estamos vamos a glorificar a Cristo. Amén. ¿Ya tiene el pasaje que le di? Oh, mire, acá lo tiene ya el 38. Dice, le hablaba Jesús a aquellos hombres y les dice: ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Es un problema serio no creerle a Él, ¿verdad, hermano? Y dice, no tienen morando ustedes la palabra del Señor, les hablaba Jesús a ellos. Pero ve al 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Si usted gusta tomar su lugar, lo puede hacer, mis hermanos. Pero vamos a hablar de este pasaje que dice: escudriñad las Escrituras. ¿Sabe lo que es escudriñar? Escudriñar es meterte, indagar en las Escrituras por algún tema que tú quieres saber. Indagar, meterte, buscar, escudriñar, hurgar en la Biblia para ver qué dice la Biblia de cada uno de los temas. Por ejemplo, si queremos hablar de la salvación, nos metemos a la Biblia, por toda la Biblia, para ver qué Dios dice de la salvación. Pero en este caso es hablar de Jesús. Jesús le dice: escudriñad las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. La Biblia da testimonio de Jesús. Ahora, este versículo es clave, hermanos, porque Jesús está hablando en tiempos donde no había un Nuevo Testamento, había solo el Antiguo. Obvio que Jesús está hablando de que en el Antiguo Testamento había que escudriñar para conocer a Jesús, para conocer el tiempo de Jesús, saber cuándo Jesús iba a venir y si realmente Él era el Cristo. Hermano, hasta hoy día hay gente a este tiempo que duda que Jesús sea el Mesías, empezando por los judíos. Y la Biblia dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, a los judíos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Ahora, ¿quiénes son esos que creyeron? Nosotros, la iglesia. Somos iglesia porque hemos creído. Amén. Ahora,
Él los manda a escudriñar, no solo leer la Biblia, sino escudriñar, para saber realmente si Jesús era el Señor, si era el Mesías, si es que Él era el que tanto tiempo Israel había esperado. Y los manda a escudriñar. Es la manera de saber, hurgando en la Biblia, metiéndonos. La Biblia nos enseña de la vida eterna, un tema muy importante, ¿sí o no? Usted lo va a encontrar en el Antiguo Testamento. Claro, el Nuevo es como una revelación más de lo que el Antiguo Testamento dice, pero vida eterna. Y la Biblia, el Antiguo Pacto, da testimonio de Jesús. Hoy vamos a tomar varios versículos del Antiguo Pacto para ver a Jesús, si realmente Él es lo que decía ser, porque es imposible humanamente hablando que un ser humano ahora pueda cumplir el Antiguo Pacto de lo que habla de Jesús. Es imposible. Tiene que ser Él, o de lo contrario no pudiera no cumplir ni un 20% de lo que está escrito de Jesús en el Antiguo Testamento. Entonces, mis hermanos, el tema es cristología. ¿Han oído mencionar esa palabra? ¿Cristología? No es algo aburrido. No va a pensar, ¿qué será eso aburrido? No. Cristología es hablar todo lo que la Biblia dice, el conocimiento de nuestro maestro. Eso es, a esa materia se le llama así, cristología. Ahora, para empezar, vamos a comenzar con esto. Los profetas del Antiguo Testamento hablaron de Él y anunciaron el Mesías. ¿Desde cuándo se anuncia en la Biblia que Jesús vendría? Desde Génesis, creo que es 3:15. Génesis 3:15, ¿cómo dice? Ahí nos lo van a poner. Ahora va a estar ocupado el hermano que está encargado de la computadora, porque hay muchas citas bíblicas. Génesis 3:15. Dice el Señor, hablándole ¿a quién? A la serpiente. Le dice, a causa de que había hecho pecar a la pareja matrimonial que había en aquellas épocas, dice: y pondré enemistad, choque, pleito entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañal. Obsérvese dos cosas aquí. Dos simientes en la tierra, dos simientes. Aguárdese eso. Dos simientes. La simiente de la mujer y la simiente ¿de quién? Del diablo. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de suya. Dos simientes. La del diablo y todo. La simiente es la semilla o la descendencia, lo que de allí sale. Por ejemplo, yo soy descendencia de mi abuelo, de mi papá y yo, y ahora mi hijo, y ahí va la descendencia. Eso es la simiente. Y iba a poner una enemistad entre la humanidad y la de simiente que procede del enemigo. Ahora, estas dos se manifiestan en seres humanos. Enemistad. Pero allí marca la victoria. Ella te herirá en la cabeza. O sea, de la simiente de la mujer, o sea, de Eva, iba a venir el que le aplastaría la cabeza a Satanás. Dice que él iba a herir el calcañal, sí, pero iba a recibir el golpe mortal él. ¿Dónde se cumplió este versículo? En la cruz del Calvario. Allí se obtuvo la victoria de nuestro Señor Jesús. Ahora, la pregunta: ¿y ese Jesús que murió en la cruz era de la simiente de Eva, sí o no? Claro que sí. Cumpliéndose esta palabra miles de años después. Amén. Allí ya se habla de, es Jesús esa simiente.
Es Jesús el que le aplastaría a Satanás. Nunca nadie pudo con Satanás. El único que pudo, ¿quién fue? ¿Quién fue? Cristo. Él fue el que le aplastó la cabeza en la cruz del Calvario y nos dio la victoria a nosotros. Él dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Todo el poder estaba en Jesús. Amén. Ahora mire que ya se está hablando de Jesús desde el Antiguo Testamento, desde Génesis, desde los comienzos de la vida. Ok, vamos a ver también Génesis 49, 8 al 10. Dice la Biblia que Jesús vendría de la descendencia de Abraham, luego dice de Isaac, y luego habla de Jacob, pero de las 12 tribus vendría de Judá, según la Biblia. ¿Qué dice Génesis 49, 8 y 9? Mire, hablándole a Judá, porque acuérdense que fue en los tiempos Abraham, y luego de Abraham Isaac, y va la promesa, y luego Jacob, y luego viene este varón llamado Judá. De las 12 tribus de Israel, uno se llamaba Judá. Él traía la promesa. No todas las tribus, esa tribu de Judá. Dice: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Esa es una profecía que se le estaba dando. Tu mano en la cerviz, o sea, lo tienes doblegado. ¿Qué más dice? Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. O sea que en él estaba la bendición. Y el verso que sigue: cachorro de león. ¿Quién? Judá. De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Judá otra vez. La Biblia nos enseña que Jesús, de hecho, lo llaman el león de la tribu de Judá. O sea, de allí viene. Cachorro de león, Judá. Gloria a Dios. Mire cómo desde allá se habla de esto. Pero veamos un verso más allí, hermano. El verso, creo que ya no hemos visto el 10, ¿verdad? Le dice a Judá: no será quitado el cetro de Judá. Hermanos, ¿qué es el cetro? Es la autoridad. Hasta que venga, no dice más, no, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. ¿Quién es el legislador? ¿Se ha preguntado quién es el legislador? El legislador no se apartará de los pies de Judá. Legislador es el que hace las leyes. ¿Quién las hizo? Dios. El legislador es Dios. El cetro es la autoridad, no se quitará. El legislador es el Señor, estará en los pies también. Hasta que venga Silo. ¿Quién es Silo? ¿Saben quién es ese? El significado de esa palabra es el descendiente, el enviado. ¿Y quién es el enviado? Cristo Jesús. Aquel a quien le corresponde el cetro. Es otro significado. Mire, el cetro que menciona arriba le pertenece a él. Está hablando de Jesús, hasta que viniera Jesús. Y mire, estamos hablando en Génesis, el libro de los comienzos, y está la profecía. Tres partes nos habla allí de Jesús. Primero, no se quitará el cetro de Judá, la autoridad. Segundo, el legislador es el Señor, y el Silo, que es el Señor al que le pertenece el cetro.
O sea, el cetro es ese que usan de autoridad y Él es el que lo porta. O sea que está hablando de Jesús otra vez. Desde los principios, hermanos, está hablando de Cristo Jesús. Muy bien. La Biblia también dice que vendría de aquel hombre llamado David, el rey de Israel. Si vamos al segundo libro de Samuel 7:11, se le está hablando a este hombre de Dios. ¿Y cómo dice? Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará caso. A ver, ¿qué más dice el otro versículo que sigue? Tenemos el 12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, le está hablando a David, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. ¿Qué más dice? ¿Alguien me ayuda? Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Afirmaré el trono de su reino para siempre. ¿A quién es ese reino? Es el reino de Cristo. Y el 14, yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Eso lo dice Dios del Señor Jesús. Amén. Así que allí nos habla, le está hablando a David que de él vendría, que nacería. Ahora, tenemos en Mateo 1:18, espero estar bien, al 20. Mateo 1:18 al 20. Nos habla del nacimiento de Jesús, de Jesucristo. Fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y el verso que sigue, hermano. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Qué más? Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David. Mire, ahí está. Era hijo de David, de la descendencia de David, cumpliéndose lo que se había dicho cientos y cientos de años antes. Se está cumpliendo. ¿Cómo pudiéramos cumplir algo que se profetizó tantos años atrás? ¿Y cómo lo puede cumplir un niño que está en el vientre? ¿Y cómo puede cumplir después un niño algo que se profetizó hace cientos de años? Es imposible. Tenía que ser, hermano, realmente quien dijo ser, nuestro Señor Jesús. No temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. José sabía que él no había tocado a su mujer, y ahora se le está declarando esta palabra, que era engendrado por el Espíritu Santo, dando a entender que el ser que nacería por parte de María sería ser humano, y por parte de su padre, espíritu. Por eso el nombre es Jesús Cristo. Jesús, un ser humano; Cristo, espiritual. Dos naturalezas, amén. Gloria a Dios. Seguimos adelante, hermanos. Vamos a ver cuánto logramos avanzar sobre este tema. Ya les leí de que nacerá de la virgen. Hay otro pasaje. Mire, en Isaías se habló de que nacería de una virgen.
Y se cumple en el Nuevo Testamento 600 años después. ¿Quién pudiera cumplir eso nomás o sea, que no fuera algo real? Como Isaías 7:14 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Eso se dijo en los tiempos de Isaías. ¿Quién era Isaías? Mire, a Isaías se le conoce como el profeta mesiánico. ¿Por qué? Porque él habló de Jesucristo como si hubiera vivido con él. Él hablaba de Cristo, profetizaba de Cristo como si lo conociera por toda la vida. Aquí está diciendo que nacería de una virgen y que su nombre sería Emmanuel. Ahora, si usted va a Mateo 1:18 y 23, usted va a ver que se cumplió exactamente lo que Isaías profetizó tanto tiempo atrás de nuestro Señor Jesucristo. La importancia de este tema es para que afirmemos nuestra fe, porque hay muchos que dicen que Jesús era un profeta, era un buen hombre, pero no lo aceptan como lo que verdaderamente Él es. Y si no se le acepta a Jesús como lo que Él es, no hay salvación. ¿Qué dice? He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Este versículo, hermano, nos está declarando mucho. Una virgen teniendo un hijo, no se puede. Solo Dios lo puede hacer. Tenía que llamarse Emmanuel. ¿Por qué? Porque la traducción de esa palabra es Dios con nosotros. Nos está mandando un mensaje que el que estaba entre nosotros era, ¿quién era? Dios. Ese era el mensaje que estaba dando Isaías en aquel tiempo, y se cumplió en Jesús. Dios con nosotros. Ahora, el verso que di, el 18, ¿sí lo tenía nuestro hermano ahí? ¿Qué dice? Habla del nacimiento del Señor Jesucristo. Fue así, estando desposada María, su madre, con José. Bueno, pero ahí nos enseña que fue el Espíritu Santo, ¿verdad? Y ya leímos el 18. No voy a entrar en más textos porque hay más que hablan de eso, pero nos alargaríamos demasiado. Su lugar de nacimiento fue profetizado en el Antiguo Testamento. ¿Sí sabían eso, verdad? El lugar de nacimiento, por ejemplo, Miqueas 5:2, si tiene el hermano ahí esa cita, la pudiera poner, y nos habla de este pasaje, y lo confirmamos en Mateo 2:1 y en Lucas, pero en Mateo 2:1 lo vamos a ver. Primero Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. Oiga, ¿las familias de dónde? De Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Es más que obvio que se refiere al Señor Jesús, ¿no? A nuestro Dios. Ahora, ¿cuándo se escribió eso? Bueno, muchísimos años antes del Nuevo Testamento. Ahora vemos la siguiente cita, que es Mateo 2:1. Cuando Jesús nació, ¿dónde nació? Y el otro pasaje dice: tú, Belén, en ti nacerá. Y ahora en el Nuevo Testamento, este pasaje está explicando dónde nació Jesús. Dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey. Mire, no está tratando de explicarnos que nació en Belén porque en el Antiguo Testamento decía. No, está explicando otra cosa, pero nos da a entender que nació en Belén, cumpliéndose así lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Las profecías del Antiguo Testamento las cumplió Jesús todas.
Ahora, la Biblia también dice que el Mesías, cuando naciera, iba a tener a alguien que iba a venir primero que él anunciándole. Y eso lo decía el Antiguo Testamento. Si me pone la cita el hermano, vamos a ver Isaías. Déjenme ver esa cita. Primero, Malaquías 3:1. Malaquías 3:1, hermano, si lo tiene ahí. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Mire, el Señor ya está hablando desde aquellos tiempos que iba a enviar un mensajero que preparara el camino para cuando Él viniera. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero si usted ve, en Isaías se profetizó lo mismo. Isaías 43. Veamos 43. Isaías 43. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. La voz que clama en el desierto. En Mateo 3:3, ¿cómo dice Mateo 3:3? Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. Mire, lo que hablaron aquellos profetas de la antigüedad se estaba cumpliendo, y dice, este es del que estaba hablando Isaías, o sea, Juan el Bautista. Cuando vinieron a Juan y le preguntaron, ¿eres tú el Mesías? Porque óigame esto, Israel estaba esperando el Mesías, pero un Mesías diferente. Ellos esperaban un guerrero que les diera la victoria sobre aquellos que los oprimían en aquellos tiempos. Y como esperaban que viniese el Cristo, cuando vieron lo que pasaba con Juan, le dijeron, ¿eres tú el Cristo? ¿O quién eres tú? Y él dijo, no lo soy. Pero en medio de este desayuno, Él es más poderoso que yo. Yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y está hablando de Jesús. Y este varón vino porque él estaba profetizado que viniera preparando el camino del Señor. Ahora nos salimos del tema un poquito. Dice que vino a preparar el camino del Señor, y empieza diciendo, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Le está diciendo al pueblo, enderecen sus caminos, enderecen su vida, porque viene el Señor a visitarles. Siempre que Dios va a venir a visitar a su pueblo, le manda que enderece su vida. ¿Qué querrá decir con eso? Que enderecemos nuestras vidas, nuestros caminos. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y todo lo torcido se enderece, y se manifestará la salvación de Dios. El hombre tiene que luchar por dejar lo malo, hermano, para esperar tener esa comunión con Dios. Cuando Dios le dijo a Moisés, voy a manifestarme en el monte Sinaí, santifica al pueblo 3 días, porque en 3 días me voy a presentar ante el pueblo. Y Moisés vino a buscar enderezar al pueblo, porque se iba a presentar delante de Dios. Dios quiere que el hombre se prepare de esa manera, empezando a limpiar su vida para estar preparado para cuando el Señor viene, hermano, no morir frente a esa santidad. ¿Qué le pasaba a Israel cuando no estaban santificados? Les dijo, no toquen el monte. Y los ministros de Jehová, santifíquense. Todo hombre que ministraba le dijo, santifíquense. Y ellos empezaron a retroceder. Hermano, cualquiera hubiéramos retrocedido, ¿sí o no? Aquel monte humeaba, temblaba,
oscurecía y el humo salía y se estremecía y había truenos y relámpagos. Y empezaban a oír la voz de Dios que hablaba con voz de trueno y le hablaba a Moisés y Moisés le contestaba. Y aquel pueblo empezaron a irse para atrás y dijeron: habla tú con Dios, no vaya a ser que nosotros aquí muéramos. Se retrocedieron, hermano. Era una gran gloria en ese lugar. Qué bonito hubiera sido haber visto eso, hermano, aunque fuera de lejecitos para no morir. Gloria a Jesús, amén. Muy bien, vamos a continuar, hermano. La Biblia dice que él sería maestro, que sería profeta y bueno, cuántas cosas más. En Deuteronomio 18:15 dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Oiga esto, Moisés le está hablando al pueblo y les dice: Dios les va a levantar un profeta de en medio de ustedes. Ahí lo llama al Señor profeta. Deuteronomio 18:15, ¿sí lo tenemos ahí? Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios. Pero a mí me llama la atención la última palabra: a él oír. ¿Dónde se cumplió eso, hermano? A él oír. Dice Dios, es el que dice eso a través de su siervo, ¿no? Oigan a ese profeta que se va a levantar. Pero Jesús fue sacerdote, profeta, apóstol. Él fue todo. Él es el apóstol de los apóstoles, el profeta de los profetas, el rey de los reyes, el señor de los señores. O sea que él fue todo, cumplió todo. Pero aquí lo llaman profeta. Ahora, si vamos para Mateo 17:4, 5, los dos vamos a leer para entender el pasaje que estamos leyendo. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y el verso que sigue: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿Por qué Dios le habla así? Está cumpliendo el pasaje que leímos del Antiguo Testamento. Pero hay algo más aquí que nosotros tenemos que ver. En el Antiguo Testamento, ¿a quién se escuchaba? El pueblo, ¿a quién ponía toda su atención? ¿Saben a quién? El pueblo ponía atención a Moisés y a los profetas. Era a ellos, hay que poner oído a los profetas. Pues Moisés, los primeros 5 libros de la ley, él se los dio Dios. Y a los profetas había que oír. Entonces aparece Moisés, Jesús y Elías en una visión, una revelación, o en presencia misma de ellos ahí. Y los 3 apóstoles que estaban viendo, los vieron. Por eso, un poco perdido, Pedro dice: Señor, bueno es que estemos aquí, hagamos una enramada para ti, otra para Elías y otra para Moisés. Y de repente estos 2 profetas, uno representando la ley, otro representando al resto de los profetas, desaparecieron y quedó Jesús solo. Y la voz del cielo les dijo: a él oíd. No es a Moisés, no es al resto de los profetas, es a él al que hay que oír. La iglesia, ¿a quién tiene que oír? A Jesús. A él oíd. En él tiene el Padre complacencia. A él oíd. Es a él al que hay que oír. Así que
no se nos complica mucho. Es a Él al que vamos a oír. Amén, hermanos. Como ya mencionamos, la Biblia lo llama el legislador, el portador de un nuevo pacto o una nueva alianza. En Isaías 55, mire que le estoy hablando casi puro Antiguo Testamento. Isaías 55:3. ¿Ya está? Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno. Las misericordias firmes a David. El pacto. Este pacto es el nuevo pacto en el que está la iglesia ahora. ¿Cuál pacto firmó Cristo en la tierra? Cuando estaba celebrando la primera Santa Cena, ¿qué dijo? Este es el pan del nuevo pacto. Este es el vino con que se estaba haciendo el nuevo pacto. Jesús hizo ese nuevo pacto con la humanidad. Amén. El verso 4 dice Dios: he aquí yo lo di, ¿ya lo tenía? He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Él es nuestro maestro. Amén. Mire cómo hemos hablado, hermano, solo del Antiguo Testamento, hablando, dándonos luz quién es Jesús. Porque esto es el tema. ¿Quién es Jesús realmente? Hay algunos, ingenuamente, lo niegan, dicen que no existió. Pero los judíos son el más vivo testigo de su existencia. ¿Por qué? Porque ellos mismos todavía tienen las tribus, todavía tienen todo de donde salió Él, la descendencia que les he mencionado, de donde vino Jesús, de Abraham, Isaac, Jacob, de la tribu de Judá. Todo lo tienen ellos. Todas las pruebas las tienen ellos. Entonces es imposible. La misma tumba vacía la tienen ellos. Y ellos, enemigos de Cristo, pero son los más grandes testigos, que dan testimonio que es real. ¿Cómo pudiéramos negar a nuestro maestro? Si el antiguo pacto está lleno de testimonios de su veracidad, de que realmente Él es real. Dice la Biblia en Isaías 11:1: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ese era el espíritu que reposaría sobre él. Pero dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Quién es Isaí? El padre de David, de donde hablamos de que de allí vendría Cristo, de la descendencia de David. Amén. Ahora, los milagros de Jesús ya estaban dichos en el Antiguo Testamento, de que Él iba a hacer milagros cuando Él viniera. ¿Cómo a un hombre se le va a ocurrir o va a poder hacer milagros nomás por su cuenta? En Isaías, la Biblia habla, en Isaías 35, ese capítulo me encanta, lo he predicado todo en la iglesia, Isaías 35, porque Isaías 35 es manifestando la iglesia, lo que sería un día futuramente la iglesia de Cristo. Me acuerdo que lo prediqué cuando estábamos allá en el otro lado de la ciudad de Palo Alto. ¿Qué dice Isaías 35:3? ¿Ya lo tenemos? Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. ¿Qué más? Decid a los de corazón opacado: esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con
retribución, o sea, paga, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Mire qué claro está quién era el que iba a venir. Véalo bien. Esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Quién vino a salvarnos? ¿Se da cuenta lo que dice ese pasaje? Y el verso que sigue. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. ¿Qué más? Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Todo esto tiene un gran significado. Mire, ahí están los milagros de Jesús. El cojo saltará como un ciervo, cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas. El agua es el Espíritu Santo de Dios. En la soledad, donde no había, en el desierto éramos los que no teníamos esperanza. Ahí iba a haber manantiales de agua, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad, o sea, en los que no teníamos esperanza, habría presencia del Espíritu Santo, y por eso pasaría eso. Los milagros de Jesús. Ahora, ¿y dónde se cumplió eso? Bueno, si vamos a Lucas 7:21, vamos a leer 3 versículos. ¿Qué dice, hermanos? ¿Ahí ya lo tenemos? No. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. ¿Qué más? Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les han anunciado el evangelio. Y dice más, el otro dice: bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí, que no pierda su fe en el Señor. Estaba cumpliendo lo que dijo Isaías. Ahora, Jesús le estaba contestando a Juan el Bautista. Juan está en la cárcel, y allá donde él estaba en la cárcel, su fe se empieza a menguar, hermano, porque cuando uno está en sufrimiento, en amenaza de muerte, tu fe puede titubear en un momento. Se puede estremecer tu fe, debilitar tu fe en la hora de la lucha, en la hora de la prueba. Es cuando tú, hermano, puedes titubear en tu fe. Y él estaba en la cárcel con amenaza de ser matado, de morir. Y sus discípulos van a verlo y les dice: vayan, pregúntenle si él es el que había de venir, o esperaremos a otro. Cuando llegan ellos con Jesús, dice que se levantó Jesús y empezó a sanar a los enfermos que había allí, y los sanó. Dijo: ahora vayan, díganle a Juan lo que vieron. Díganle, no más que todo lo que mencionamos allí. Los ciegos ven, y aún los muertos son resucitados. Y díganle que es bienaventurado aquel que no pierda su confianza en mí. Cuando le llegó ese mensaje, su corazón cobró vida, se animó. Ahora, Jesús hubiera podido hablar mal de Juan ahí, ¿sí o no? Porque Juan fue el que lo presentó en este mundo. Dijo: él es el Señor, él es el que había de venir. Y él profetizaba cada vez que lo veía. Y ahora está hablando con duda a la hora de la prueba.
Pero Jesús sabía a los que estaban ahí alrededor que posiblemente estaban murmurando de Juan. Y se levantó Jesús y empezó a decirles que salieron a ver al desierto. Que salieron a ver a hombres de ropas delicadas. Esos están acá en los grandes lugares hermosos. Pero que salieron a ver al desierto. Al que habían salido a ver era Juan. Y le empezó a darles un mensaje. De cierto les digo que no ha habido hombre nacido de mujer más grande que Juan. O sea, todavía lo exaltó. Aunque las mentes que estaban allí ya lo estaban, quizás, porque el ser humano así es. Ahora Jesús lo levanta en alto y dice: ni uno hay de los que han nacido de mujer que sea más grande que Juan el Bautista. Pues ya Dios lo había elegido desde mucho tiempo atrás. Amén. Así que, hermanos, denle un aplauso a Cristo Jesús. Mire, hermano, cómo se va el tiempo así, mire, volando. Este tema es eterno, hermano. Vamos a durar todo el año. Así que vamos a llegar hasta allí y después, si Dios nos lo permite, continuamos hablando de cristología para conocer más y fundar nuestra fe en nuestro Señor cada día más fuerte. Dios les bendiga, hermanos, y aquí en unos minutos estará comenzando el servicio. Si quiere estirarse, que se le quite el sueño, porque este calorcito como que da sueño, ¿eh? Que Dios les bendiga, hermanos.